¿Qué pasaría si algunos de los personajes de las series o las películas que más amamos estuvieran estudiando en Hogwarts? ¿En qué casa serían seleccionados? Bueno, pues en este video me di a la tarea de recopilar 10 personajes que, a mi parecer, estarían en Slytherin. Antes de empezar, creo que debemos definir cuáles son las características que alguien tiene que tener para pertenecer a Slytherin. De acuerdo con Wizarding World, aquellos que pertenecen a Slytherin son conocidos por sus habilidades de supervivencia y por usar técnicas astutas para obtener lo que quieren. Los Slytherin tienen una reputación por una ambición basada en buscar tanto poder e influencia como sea posible. En general, creo que hay una asociación un tanto negativa entre el ser un villano y el pertenecer a esta casa. Pero en este video vamos a tratar de evitar caer en el estereotipo lo más posible. Vamos a comenzar nuestra lista con algunos personajes de Marvel, comenzando con el Doctor Strange. Cuando nos presentan a Stephen Strange en el MCU, es un neurocirujano muy orgulloso, ambicioso y hasta cierto punto un poco necio. Después de sobrevivir un accidente que le arruina las manos, Strange hace hasta lo imposible por recuperar sus habilidades quirúrgicas. Su desesperación lo lleva a Camartage, donde comienza su entrenamiento en las artes místicas. Stephen Strange tiene una arrogancia característica de un Slytherin. Es increíblemente ingenioso y determinado a obtener su objetivo. Incluso estas características provocan que su relación con Christine Palmer se arruine. Otro personaje de Marvel que seguro sería un Slytherin es Tony Stark. De hecho, creo que es el personaje que cubre la descripción de la mejor manera. Y sin ella, dime qué eres tú. Un genio, millonario, playboy, filántropo. Su camino hacia el acto de heroísmo definitivo en la saga se complica por su arrogancia y ambición. Al inicio del MCU solo piensa en sí mismo. Su personalidad necia le lleva a decirle a Nick Fury que no es adecuado para los Avengers. De hecho, Steve Rogers lo critica por no estar dispuesto a sacrificarse por el equipo. Creo que Tony Stark tiene una evolución de personaje increíble, mostrándonos que cualquier Slytherin es capaz de cambiar para bien. Vamos a hablar de un último personaje de Marvel, Wanda Maximoff, la cual nos presentan en el MCU como una villana junto con su hermano Pietro. Rápidamente se dan cuenta que están del lado equivocado del conflicto y Wanda se une a los Avengers. Poco a poco las tragedias se empiezan a acumular en su vida cuando Visión muere de una manera horrenda y esto provoca que cree un pueblo imaginario en Westview donde podía refugiarse de todo lo malo que le estaba sucediendo. Al final de WandaVision se da cuenta que con el poder del Darkhold sería capaz de lograr su cometido y en Doctor Strange in the Multiverse of Madness la vemos como un villano nuevamente. Pero todo esto es un ejemplo muy evidente de autopreservación, característica de un Slytherin, así como de una astucia para lograr su cometido, el recuperar todo lo que ha perdido. Creo que Wanda Maximoff es un buen ejemplo de un personaje que estaría en Slytherin. Vamos a movernos de franquicia a Game of Thrones, donde el primer personaje que es muy obvio que es un Slytherin es Cersei Lannister. Es uno de los personajes más ambiciosos de la serie y sobre todo es suficientemente astuta e ingeniosa para obtener todo lo que desea. De hecho, llega un punto en el que orquesta todo para deshacerse de la casa Tyrell y de la iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Creo que no hay mucho más que decir de Cersei, una perfecta Slytherin. Alguien que a mi parecer también es un Slytherin es Margaery Tyrell. Es un personaje súper interesante, capaz de presentar una faceta tierna, dulce e inocente, pero que detrás de eso conspira junto con Olenna para poder regresar el esplendor a la casa Tyrell. Es capaz de plantarle cara a Cersei por un rato y manipula a Joffrey y a Tommen para lograr que el reino se mueva a su conveniencia. Creo que esto la consolida como una gran adición a la casa Slytherin. Un último personaje de Game of Thrones que puede ser un poco polémico, pero creo firmemente que es un Slytherin, es Sansa Stark. Sansa comienza la serie como una niña consentida, que no entiende bien cómo funciona el mundo y que cree fervientemente en el amor, el romance y la riqueza. Pero la vida trata bastante mal a mi querida Sansa, lo cual la obliga a crecer en carácter y sobre todo en astucia, llegando a un punto en el que logra burlarse de Littlefinger. Lo que a mi parecer hace que Sansa sea una Slytherin es que es extremadamente astuta, sabe cuándo atacar, pero también está consciente de que hay momentos en los que es mejor soportar la adversidad. Creo que es el mejor ejemplo de que no todos los Slytherin son malvados. Un personaje muy interesante que seguro estaría en Slytherin es Light Yagami, de Death Note. Al inicio de la serie, Light es un personaje con un futuro brillante que solamente está enfocado en sus estudios. Todo cambia cuando Light encuentra la Death Note y descubre que tiene el poder de cambiar el mundo. Aquí es donde nos muestra su personalidad de Slytherin, ya que la ambición que tiene de liberar al mundo del crimen lo forza a volverse la amenaza más grande, matando criminales a diestra y siniestra. La serie incluso nos muestra que su ambición es tan grande que es capaz de cometer atrocidades para mantener en secreto su identidad y continuar logrando su objetivo. ¿Y qué hay de Coriolanus Snow? En este caso, el estereotipo de villano sí aplica. Es una persona muy manipuladora y astuta. Todo el tiempo está un paso adelante para mantenerse en el poder. Incluso en la nueva película, La balada de los pájaros cantores y serpientes, nos muestran cómo es que usa su inteligencia para salvar a Lucy Gray de maneras muy astutas. Snow averigua cuál es la debilidad de cada uno de sus adversarios y se encarga de utilizarla para su beneficio. Además de todo esto, una característica que tienen los Slytherin es su liderazgo, el cual está presente durante toda su evolución como personaje. Vámonos con
con un personaje más peculiar. Kuzco definitivamente es un Slytherin, comenzando porque viene de la realeza y siguiendo esta línea de que los Slytherin valoran la pureza en la sangre. Kuzco inmediatamente sería un fuerte candidato. Pero no solo eso, es un personaje bastante centrado en sí mismo. Está empecinado en destrozar toda una villa para poder construir su parque de diversiones, Kuzcotopía. Incluso aunque Pacha lo salva en un par de ocasiones, él sigue necio de tener su parque de diversiones. Kuzco definitivamente es un Slytherin. Ya para terminar, un personaje del cual no me había puesto a pensar, pero que definitivamente tiene las características para ser un Slytherin, es Woody. Tenemos el liderazgo de un Slytherin, siendo el líder de todos los juguetes de Andy, pero también tenemos la ambición, siendo que cuando Buzz llega a su vida y pone en riesgo su estatus como juguete favorito, Woody utiliza todos sus recursos para deshacerse de Buzz y mantener todo como debería ser. Otro hecho es que muestra astucia y un gran ingenio para usar los recursos disponibles, logrando regresar junto con Buzz a la casa de Andy. Y no dejemos de lado el irrefutable hecho de que él mismo lo confirma. ¡Hay una serpiente mimosa! ¿Qué te pareció mi lista? ¿Con qué personaje no estás de acuerdo? Déjamelo en los comentarios. Por cierto, tengo una teoría que tal vez te podría llamar la atención. Está aquí.